Hola a todos y todas. Estamos aquí grabando un vídeo para que sea más comprensible y más amistoso esta pequeña charla que vamos a dar sobre algunos elementos de la inclusión educativa, para conocer los conceptos básicos, la historia y algunas prácticas de educación inclusiva en contextos educativos en general, en contextos sociales en general. Vamos a iniciar la charla. Voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, ya me pueden ver y vamos a presentar esto que tenemos acá. Buenas prácticas para la inclusión educativa. Vamos a contar un poco un cuento, una pequeña historia para poder aprender. La historia se llama El lecho de Procusto. Procusto era un bandido del Ática que había construido en su casa un lecho de hierro. Esta historia aparece en la historia de Teseo, uno de los grandes héroes de la mitología griega. Procusto tenía una costumbre bastante cruel. Y es que, como podemos ver aquí en la imagen, Procusto había construido un lecho que tenía ciertas medidas en general. Ese lecho, en ese lecho invitaba a los y las viajeras que pasaban por el Ática, por el Ática Oriental. Él tenía esta costumbre de invitarlos a su casa, tenía una posada, que pasaran allí la noche los y las viajeras. Y cuando se iban a acostar a ese lecho de hierro que tenía ciertas capacidades, tenía ciertas medidas, el hombre, ¡puf!, en el caso de que fuera más grande, ¡pa!, le cortaba las piernas porque tenía que cupir. En el caso de que fueran más pequeñitos, ¡pa!, los estiraba hasta hacer que cupieran en esta caja. Era una costumbre horrible y era reconocido Procusto por esta práctica. Lo bueno es que Teseo, al final, como buen héroe, acaba con él y ya deja de hacer esta práctica. Pero, ¿por qué contaba esta historia? ¿No suena que la escuela también podría ser un lecho de Procusto? Al parecer, en lugar de acomodar las propuestas educativas a las características de las personas, preferimos acomodar a las personas a costa de evidentes e inadmisibles torturas. Sí, torturas, porque así como en el lecho de Procusto, Procusto iba ¡pua!, y le cortaba las piernas a las personas cuando les quedaba el lecho muy largo. Nosotros somos capaces de cortar las alas, cortar los pensamientos, cortar la creatividad de los niños y de las niñas, si es que no cumplen estas características de esta escuela que tenemos tan delimitada. Ahora, lo que sucede es que la educación es un derecho. La educación, y hablamos de la educación en general, todas las clases son distintas y todas las personas son distintas. Entonces, la educación tiene que ser para todas las personas. Y son las personas las que definen la educación, no la escuela, no las leyes en sí. Son las personas las que requieren unas capacidades para poder ser felices. La educación busca que las personas alcancen el máximo de sus expectativas sin que nosotros seamos quienes definamos esas expectativas para poder hablar de su propia educación, ¿no? De su propio futuro. Entonces, cada persona necesita ciertas cosas para poder desarrollar su felicidad y su dignidad. Nosotros no somos quienes para definir este hecho específico. De hecho, este el hecho que a veces mide por pruebas estandarizadas. Y aunque se diga que la aula de clases podría ser homogénea porque tenemos a niños parecidos, porque tienen, por ejemplo, grupos las mismas edades o edades similares, están dentro de etapas madurativas similares, se trata de una evidente exageración y, desde mi punto de vista, es una flagrante falsedad. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Vamos a hablar sobre algunas ideas básicas sobre la inclusión. Al parecer, nadie es igual que nadie. Tú que estás ahí has nacido solo una vez en esta vida, solo una vez, y no te vas a repetir nunca. De hecho, hay alguna gente que se encuentra como con su gemelo del mundo y puede ser similar en apariencia, pero sus vidas, sus experiencias, sus conocimientos, sus amigos, su personalidad va a ser distinta. Nadie es igual que nadie.
uno nace y nunca se vuelve a repetir. Entonces, la clase, el grupo aula que en este momento está viendo esta charla, solo va a existir una vez en esta historia. Y yo ya no hablo cuando digo que nadie es igual a nadie, de temas culturales como las personas migrantes, las personas extranjeras, las personas que pertenecen a minorías en específico, que han sufrido mucho también de procesos de exclusión. Yo hablo de todo. Hablo que hay diversidad de capacidades, de intereses, de motivaciones, de expectativas, de estilo de aprendizaje. Y en definitiva, no hay dos personas que sean iguales, sean niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos. No hay dos que sean idénticos. Entonces, podríamos decir que nuestros niños, nuestras niñas, el alumnado de la escuela, el estudiantado del cual nosotras vamos luego a enseñar, hay dos grandes grupos. Los que son inclasificables, o sea que no podemos caracterizarlos, y los que son de muy, muy difícil clasificación. No hay más. Por eso es momento de hablar de individualidad. La inclusión habla de dos elementos, la individualidad y la participación. Bueno, hay más elementos que componen el concepto de la inclusión, pero la individualidad es dar a cada quien lo que necesita. Sin embargo, en un contexto grupal, en un contexto de cooperación. ¿Vale? No hablamos de individualidad, de tratamiento individualizado a cada uno de los niños del aula, sino que dentro de un contexto de cooperación, de aprendizaje colaborativo, tratar a cada uno como le merece, ¿no? Ya que ha nacido una vez en esta vida, lo vamos a tener solamente una vez en este mundo, lo mínimo es que le demos lo que necesita para poder ser feliz. Ahora vamos a recordar cómo ha sido la historia del concepto de la inclusión educativa. Un poco de historia. Ahora, la historia del concepto de la inclusión. La inclusión educativa comprende diversa complejidad y plurisignificatividad. De hecho, históricamente no hay un año que haya sido definido así. Ahora vamos a hablar de inclusión, sino que es todo un proceso histórico el que llega a las ideas de la concepción de la inclusión que tenemos. Lo que tenemos que saber es que hasta los años 80 ocurrieron en el mundo varias huelgas en donde las personas pedían su derecho a que exigían su derecho a una dignidad, exigían que a las minorías en general se les respetase su, sus derechos humanos, porque los derechos humanos, vamos, estamos los 40, 50, nos apropiamos un poco de los derechos humanos, luego nos damos cuenta en los 60, en los 70 que hay personas que a pesar de que existen los derechos humanos, no se les respetan sus derechos humanos, estoy hablando de las personas que fueron marginadas, por ejemplo, en Estados Unidos, los movimientos de las personas negras, las personas pertenecientes a las diversidades sexuales, a las diversidades de género, a las personas con discapacidad. De hecho, por estos años nace el movimiento de vida independiente, en donde las personas con discapacidad exigen que se les respete su dignidad, su derecho a la autonomía y que esto sea respetado no solamente por las familias, que hasta en ese tiempo las familias, quizás las personas más cercanas, quizás eran las que más respetaban los derechos de las personas pertenecientes a minorías, sino que en general lo que sucede es que hay muchos grupos a los cuales no se les defiende sus derechos y esta es una misión del Estado y de la sociedad en su conjunto. Es una misión cultural, cambiar una cultura en general. Y por ello nacen estas huelgas. Y por ello, a partir de ello y todas estas solicitudes, específicamente, sobre todo de las personas con discapacidad, pero también de otros grupos y otras minorías, nace el concepto de integración. Empieza a utilizarse dentro de las normas principalmente internacionales de las organizaciones no gubernamentales como UNESCO o como la OEI, etcétera. Y el concepto de integración va cambiando porque las personas se dan cuenta que no solo quieren estar dentro del grupo, sino que quieren sentirse parte de ese grupo, quieren ser escuchadas, quieren participar, quieren aprender, quieren estar, quieren que se escuche su voz al momento de votar, quieren participar de la democracia, porque la integración significa que solamente ingresas y tienes unas características en sí que empieza a saldarlas el Estado o las propias familias, por ejemplo, por medio del acceso por parte de las personas de discapacidad a centros de rehabilitación, pero es un poco más allá. La inclusión, ellos querían un poco más allá. Y ya de entre los años 90, los años 2000, 2015, se empieza a utilizar el término inclusión, que es que estas personas no solamente estén dentro del lugar, se les abra una puerta para estar,
sino que sean escuchadas, participen en democracia y puedan exponer todas las bondades que tiene sus características para este mundo. Esto fue en el 2015. El 2015, con la declaración de Incheon, ya se declara, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya se declara la necesidad de la inclusión en educación, la inclusión educativa, que es la presencia, la participación y el aprendizaje de todos. Y finalmente se ve la educación ya como un derecho. La educación como un derecho desde el 2015. Ya no se habla mucho, ya el concepto de inclusión, como luego se transpone y se identifica como concepto de integración para la sociedad en su conjunto, desde el 2015 ya se habla de la educación como un derecho de todas las personas. Ya no tenemos por qué pensar que va a haber colectivos marginados dentro de la escuela. Y aquí un poco la imagencilla que expone las características generales de la inclusión. ¿Cómo podemos identificar qué es la inclusión? Vamos a utilizar aquí unos monigotes, aquí hay unos iconos de personas con discapacidad, pero estoy hablando de las diversidades en general, no solamente de las personas con discapacidad. Esta es una iconografía solamente. Y la idea es que la inclusión no se confunda en ningún momento con la situación de las personas con discapacidad, porque la inclusión es mucho más, es ir mucho más allá de la inclusión de todas las personas. Es la presencia, participación y aprendizaje de todas las personas dentro de los espacios educativos, la participación de todas las personas dentro de los espacios sociales, en democracia. Es como que el concepto incluye imágenes de la diferencia y la relación sinonímica entre la diversidad y la diferencia. La diferencia es que todos somos diferentes y la diversidad es que todos somos diversos. Acá no hay otra realidad. En la exclusión, principalmente a las personas que pertenecen a estos colectivos marginados están fuera de la sociedad. Generalmente se quedan en casa, en el pasado se quedaban en casa, ojalá que nadie les viese, o dentro del ámbito personal, íntimo del hogar, podían evidenciar sus diferencias. La segregación tiene que ver con que sí están dentro de la sociedad, pero se agrupan en grupos específicos, o sea, que se pueden reunir entre ellos, se les da la posibilidad de poder reunirse entre ellos. En la exclusión ni siquiera se pueden reunir entre ellos. En la integración, el grupo ya ingresa a la sociedad, pero también como un grupo. Tiene voz y voto, pero como un grupo dentro de la sociedad. No así como lo es la inclusión, que podemos ver en donde se comparten, puedes tener acceso a hablar con personas que pertenecen a diversidades y respetar sus derechos y no tienen por qué agruparse en un blindaje dentro de la sociedad para poder actuar en sociedad. La inclusión es eso, un poco más también. La imagen de la diferencia nos facilita el camino para la identificación de aquellos sujetos que con el tiempo han sido marcados con etiquetas, siendo estas relacionadas a elementos que pueden dificultar el desarrollo máximo de las personas. Tenemos a las personas en general y sucede que nuestro cerebro, a lo largo de la historia, como somos seres gregarios, ha generado algunas formas, algunas ¿cómo podríamos decir? Algunas trampas del desarrollo que nos hacen clasificar a las personas. Nuestro cerebro toma atajos cerebrales para poder conocer a las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social. Para poder sobrevivir necesita a las otras personas. Como hay tantas personas en este mundo, nuestro cerebro tiende a agrupar a las personas por características y tiende a poner una etiqueta para poder definirlos y poder luego identificarlos de forma más fácil. Y las etiquetas son uno de los elementos que tenemos que eliminar dentro de la educación inclusiva, porque la etiqueta, este atajo cerebral, se basa en prejuicios que son fundamentalmente culturales. Acá tenemos a 3 personas y las vemos, las conocemos, hablamos un poco con ellas, de inmediato aparece una etiqueta que es una característica que puedes destacar o resaltar de este primer encuentro. El que esté un poco tonto, un poco tontito, esta es un poco rara, dice unas cosas un poco raras, y este de aquí es guay. Este de aquí es guay. Es un hombre que, que tiene labia. Entonces, bueno, normalmente no somos solo eso. Normalmente las personas somos mucho más complejas que estas etiquetas. Entonces la inclusión apela por eliminar esta idea dentro de nuestro cerebro, eliminar los prejuicios que nos llevan a la etiqueta de las personas. Y sucede que en el cole pasa mucho esto, y no pasa con estas
con estas etiquetas, pasa con otro tipo de etiquetas. El estudiante que es muy desordenado, que habla mucho en clase, o este estudiante que va un poco lento en comparación con su estudiante, o este que va adelantado en relación con sus compañeras y compañeros. Y el término de etiqueta sabemos que no está muy aceptado dentro de este proceso de la inclusión educativa. Tenemos que hablar más de complejidades humanas. Ahora, en su génesis, el término inclusión educativa se fomenta en los años 90 y tiene por finalidad replantear el concepto de la integración que se sustentaba fundamentalmente en las personas en situación de discapacidad o minorías como las personas negras o las personas pertenecientes a colectivos de diversidad de género o diversidad sexual. La educación amplía su cobertura en estas épocas hacia las personas que han sido socialmente marginadas, porque obviamente la escuela es un derecho, ejerce un derecho, y todas las personas tienen este derecho, entonces es obligación de los estados que todas las personas tengan educación. Bajo las barreras, eso sí se desarrolla esta escuela. Las barreras de etnia, las barreras de género, el origen socioeconómico, entre otros. En general la cobertura se amplía, pero siguen existiendo los prejuicios. Por ello, la UNESCO y otras organizaciones no gubernamentales y las naciones y los países en general realizan propuestas internacionales y ahí tenemos algunas en el año 94, 2003, en el 2005, el 2015, etcétera, que invitaron a las comunidades a trabajar en producción de proyectos que dieran resultados beneficiosos. O sea que en el mundo se vieron, se desarrollaron acciones que intentaron eliminar estas etiquetas dentro de los procesos educativos y fomentar la inclusión y fueron beneficiosas para la sociedad. O sea, que esto no resultó en un experimento que tuvo un final desastroso, sino que fue un resultado maravilloso. Entonces, ¿qué nos queda? Si ya está comprobado que la inclusión es algo bueno. Extender, profundizar y complejizar el término, porque cada vez es más complejo el término de la inclusión. Cada vez identificamos más formas de marginación y violencia que antes quizás antes éramos ciegos ante ella. Y aceptar la diversidad como algo inherente al ser humano. O sea, que nacemos una vez y morimos una vez y solo existimos una vez en este mundo, al parecer es algo muy normal. Y se nos ha olvidado un poco con esto de hacer una escuela que fuera como el lecho de Procusto, que en donde hay que cortarle las alas a algunas personas porque no ocupan dentro de este espacio o estirarlas hasta descoyunturarlas a las pobres personas por culpa de que no cumplen estos mínimos que pide la escuela. Sin embargo, hay dos grandes complejidades en la inclusión educativa. Es que los procesos de inclusión no deben solo plantearse desde el acceso o la oportunidad para restituir el derecho a la educación. Es que normalmente la inclusión se plantea solo como el acceso, el derecho a que las personas estén dentro de la escuela. Pero la inclusión no se da solo con la presencia de las personas dentro de la escuela, de las personas pertenecientes a estas diversidades o las personas en general que vayan a la escuela. No sirve solo con que vayan a la escuela, sino que tienen que aprender y tienen que participar dentro de la escuela. Sin estos dos elementos no hay inclusión educativa. Y otro elemento complejo es que el concepto es muy difícil, es plurisignificativo y muy excesivo, lo que puede someterse a una profunda reflexión, porque muchas veces sin querer, al replantear este concepto o no comprenderlo porque es muy complejo y tiene muchos significados, podemos hacer lo contrario. Podemos, lo que dice aquí Boris, la inclusión requiere flexibilidad y espíritu muy abierto. Un extremo cuidado en el reconocimiento de las diferencias, una reflexión continua sobre las acciones y sus consecuencias, y en especial los posibles abusos de la inclusión y las mentiras e ilusiones que pueden mascarar formas de exclusión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y hay algunas prácticas en general que hablan sobre la inclusión educativa. Y ahora mismo vamos a hablar de ellas con los vídeos de el HIT de Educación Inclusiva. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir. Muchísimas gracias y espero que esta charla haya quedado algunos conceptos de la inclusión educativa más claros.